La Biblia, todo lo que está escrito, todo nombres, personas, están dentro del propósito de Dios. Pero ¿quién es él? Él es quien origina esta palabra, por inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, la primera pregunta de que si había un propósito de Dios de presentar a esta mujer en la Biblia, en la vida de Salomón, por supuesto que había un propósito. Te digo lo siguiente, ella, si se trata de Abisac, sunamita, era de la tribu de Isaacar, de un pueblo de la tribu de Isaacar. Y ese pueblo debiera llamarse Sunem, por un tema de gentilicio. Pero hoy día, y los registros geográficos señalan que también se le conocía como Zulán. Zulán significa que el gentilicio de Abisac, además de Sunamita, pudo haber sido Sulamita también, por un tema ya geográfico. Uno cuando interpreta debe tomar en cuenta todos los elementos que sean necesarios para que la interpretación sea lo más correcta posible. Ahora ve lo que sucede. Si se trata del personaje que cuidó a David, que se la dieron en posesión como una esclava, que él no conoció, significa que no tuvo relaciones sexuales con ella, ella quedó en el harén de David. En el harén de David. ¿Qué significa esto? Que cuando hereda Salomón, él hereda todo el mobiliario de su padre, porque antes las mujeres eran consideradas objetos. Por tanto, Abisac, sunamita, pasa a ser propiedad de David, de Salomón. Ahora hay un hecho que impresiona, ¿no? Porque recién tomado el reino, recién ungido Salomón rey, hubo un episodio con el hermano de él que quería tomar el reino, Adonías, sin autorización del padre, el que se quería posicionar del reino. Sin embargo, él lo deja así, pues él argumenta con la mamá que bueno, a mí me tocaba, pero bueno, mi papá nombra a Salomón, ¿qué tal? Ahora intercede por mí para que Salomón me dé a Abisac, sunamita. La reacción de Salomón llama mucho la atención, porque no se sabe si se consideraba un tema político o un tema de que él ya estaba enamorado de la mujer. Él está empezando el reino, él está empezando el reino. Incluso él manda a matar a su hermano. Ajá. Y de hecho le echa una reprensión a la mamá. Los intérpretes asumen, pues, que Salomón estaba enamorado de esta tsunamita. Y se piensa que este libro, Cantar de los Cantares en particular, es de los primeros tiempos de Salomón. De los primeros tiempos de Salomón. Ahora, si eso es así, ella y él, o sea, no están cometiendo adulterio. No está cometiendo adulterio porque independientemente de que luego Salomón tuviera más esposas y más concubinas, en la cultura oriental él era el dueño de ella, porque la mujer se consideraba más o menos como una esclava. Eso incluye hasta las reinas, ¿no? Porque de hecho a Salomón no se le conoció reina como tal, sino la que lo visitó, que es la reina de Saba. Que dicen también que ella se llevó un muñequito de hueso en el estómago, en el vientre de ella. Ahí es donde vienen estos etíopes, estos judíos etíopes, que es donde se presume que está la zona de donde era la reina de Saba. Y allí incluso, para un comentario adicional, queda la zona de Cirene. En la zona de Cirene es donde es Simón de Cirene, el que ayuda a Cristo a cargar la cruz. ¿Y por qué te hago el comentario también? Porque esa familia de Cirene, de Simón de Cirene, eran familia del apóstol Pablo. Y ve las conexiones que se van dando, porque Dios trabaja con misterios, ¿verdad? Y nosotros somos los que tenemos que buscar la manera de conocerlo, ¿no? Me devuelvo otra vez. Entonces, la tsunamita o la sulamita, siendo propiedad de Salomón, no había adulterio en el medio, como tal. La reacción que tuvo con el hermano
hace pensar, por supuesto, que ya él estaba enamorado de esa mujer, porque hablan de la mujer más bella de Israel, la Sunamita, que a la postre pudiéramos pensar que es la misma Sulamita, que la nombran una sola vez en el libro Cantar de los Cantares. Entonces la respuesta a tus dos preguntas es que sí hay propósito de Dios, por supuesto, porque Dios no pierde el tiempo, Dios no anda distraído, y si la nombra, si se escribe, se aparece, es porque hay un propósito de Dios. Toca a nosotros discernir cuál era ese propósito, ¿no? O cuál es ese propósito. Porque muchos dicen que Cantar de los Cantares, en la alegoría, se está tratando de la iglesia, siendo el tipo de Cristo Salomón y siendo la Sulamita un tipo de la iglesia como tal. Porque en la cita que se nombra la Sulamita habla de dos campamentos y está haciendo, si se quiere, concordancia con Génesis, donde Jacob observaba su campamento y observaba el campamento angélico arriba, lo que llaman el Mahaneim, y que hoy día nosotros como iglesia tenemos la iglesia física y tenemos la iglesia espiritual, buscándole una interpretación actual al libro Cantando los Cantares, ¿no? Por tanto, se asoma mucho a lo que te estoy comentando en relación a la Sunamita y la Sulamita, que primero era propiedad de Salomón, no había adulterio, y por supuesto que ya con esta cita que hace en Cantar de los Cantares, o esa alusión que hace a los dos campamentos, pudiera ser válida también que nosotros utilicemos este libro como enseñando un tipo de la iglesia. Un tipo de la iglesia hablando de la intimidad que nosotros como iglesia debiéramos tener con Cristo. Una intimidad física y espiritual, que es como yo enseño este libro, ¿no? Que lo que pasa es que los judíos religiosos ven como una aberración que nosotros interpretemos de esa manera. Y en general, ellos nos dicen a nosotros que interpretamos al estilo occidental y que no interpretamos al estilo hebreo, que es donde se origina la palabra y que por tanto pudiéramos ser unos desnaturalizados interpretando de esa manera. Pero las reglas de la hermenéutica y la teología como tal y los elementos que utilizamos nosotros para interpretar teológicamente nos dan la razón de que es posible que nosotros pudiéramos utilizar en una enseñanza esta orientación, pues, de que el cantar de los cantares es el amor de Cristo por la iglesia.